Adelante, Carlos Molina, muy bienvenido. Les cuento que Carlos Molina es vicepresidente de ventas y digital de ISO España, así que estamos directamente conectados con él desde España y amablemente él está accediendo hoy día a estar con nosotros, ¿verdad? Carlos, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días Alejandra, buenos días a todos. Muy bien, encantado de compartir con vosotros hoy. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Carlos, vamos a comenzar con la sesión, ¿te parece? Ya ha entrado gran cantidad de personas, así que adelante. Muy bien, bueno, pues tenemos aquí un ratito para estar juntos. Muchísimas gracias por la invitación a DEC y por abrir este espacio muy necesario, yo creo, ¿no? Porque cuando estamos en conversaciones, yo siempre cuando estoy en algún evento o en las clases, siempre hay alguna persona que te dice, oye, pero ¿qué pasa con la experiencia del cliente en las relaciones B2B, ¿no? Porque todo el rato siempre hablamos de los clientes, entendiendo más por los consumidores, ¿no? Y no siempre pues nos referimos tanto al mundo de las empresas. Así que bueno, estamos muy contentos de poder aportar un granito de arena en esa reflexión, compartir algunas ideas y también escuchar qué consultas tenéis, qué sugerencias, qué prácticas podéis compartir, ¿no? Como ha comentado Alejandra, tenéis el bloque de preguntas y respuestas para que podáis ahí dejar pues las cosas que queréis que tratemos. Yo voy a tratar de pues, presentar algunas ideas durante los primeros 40-45 minutos y que tengamos un espacio pues, de conversación, ¿no? y de reflexión conjunta, que creo que es lo que nos enriquece a todos. Así que bueno, vamos con ello. Y lo primero de todo sería un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Pues cuando hablamos de estas experiencias de clientes en relaciones B2B, creo que es importante primero contextualizar, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de ese mundo, que es un mundo bastante complejo, y vamos después a tratar de revisar las principales herramientas y metodologías que trabajamos en experiencia de cliente, pues cómo las llevamos cuando las aplicamos en el mundo de las relaciones entre empresas, ¿no? Vamos a hablar de personas, vamos a hablar de journeys, vamos a hablar de cómo hacemos un programa de voz de cliente y vamos también a hacer una reflexión de cómo diseñar ese plan de experiencia con algunas recomendaciones que podamos compartir. Así que bueno, arrancamos y lo primero de todo sería de qué hablamos cuando hablamos de experiencia de cliente en relaciones B2B entre empresas, ¿no? Lo primero es que dentro de esta categoría del mundo del B2B agrupamos muchas tipologías de compañías, ¿no? Y algunas de las clasificaciones podrían ser lo que podemos llamar los B2B puros. Un B2B puro es, por ejemplo, una empresa industrial, ¿no? Que fabrica algún tipo de materia prima o de material y que lo vende a otras empresas y su relación es exclusivamente una relación de empresa a empresa. Típicamente son compañías que tienen un número de clientes muy reducido, con unas vinculaciones muy fuertes, ¿no? Tenemos también, o podríamos tener también empresas de servicios B2B, ¿no? Por ejemplo, pues una consultora es una empresa de servicios B2B, una asesoría, una empresa de contabilidad, ¿no? Pues empresas que prestan servicio a otras empresas exclusivamente, ¿no? Hay modelos un poco más complejos donde hablamos del B2B2C, ¿vale? Es decir, tenemos una relación donde tenemos clientes B2B que después venden nuestro producto a los consumidores finales, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las cervezas es una relación muy B2B2C, ¿no? El fabricante le vende a los distribuidores y los distribuidores le venden a los consumidores, ¿no? Pues esos clientes de la empresa cervecera pues son los comercios, son los restaurantes, son los supermercados o las grandes superficies, ¿no? Y son ellos los que venden al cliente final. También pasa, por ejemplo, en las farmacéuticas. Hay varios modelos que siguen este esquema, digamos, mixto, ¿no? Y luego tenemos un mundo donde tenemos compañías que de alguna manera tienen ese modelo mixto, que tienen negocios o líneas de negocio de cliente y de empresa, ¿no? Por ejemplo, la banca o la telco, pues tienes la rama de empresas, tú tienes tu banca de empresas que le vende a las pymes o que le presta servicios bancarios a las grandes empresas y también a los consumidores finales, ¿no? Y ese tipo de compañías son un poco diferentes porque están más acostumbradas a trabajar con ciertas metodologías, ¿no? Porque las importan de manera muy natural y además son modelos donde típicamente el número de clientes que trabajan es bastante amplio, ¿no? Entonces, de alguna manera son más parecidos al mundo B2C de lo que puede ser una fábrica, ¿no? O una industria. Entonces, bueno, ¿qué diferencias hay cuando hablamos de estos negocios B2B entre un mundo? Esto es parte de un briefing que se hizo en un evento desarrollado aquí en DEC, en España, donde se pusieron de acuerdo, ¿no? Pues muchas compañías para reflexionar sobre el mundo de la experiencia de cliente en las relaciones B2B. Y bueno, pues algunas de las cosas que se sintetizaron fue esta tabla de diferencias, ¿no? Desde el punto de vista de volumen, pues el mundo B2B, como decíamos, suele tener un número más bajo de clientes, ¿no? Trabajamos con
cientos o máximo miles de clientes, mientras que aquí a veces trabajamos con cientos de miles o millones de clientes, ¿no? Los productos en el mundo B2B suelen tener un nivel de personalización muy alto, ¿no? Hacemos soluciones y diseñamos servicios muy ad hoc, muy a medida, ¿no? Mientras que en el mundo del consumo, pues son productos paquetizados que ya están preparados y que simplemente se compran tal cual están, ¿no? En los procesos, digamos, de relación, cuando hablamos de la parte de captación, si el mundo B2C es un mundo masivo, donde nos podemos apoyar en publicidad, en ese marketing, ¿no? de reconocimiento de marca, pues en el mundo B2B es una estrategia mucho más relacional, basada en eventos, en cercanía, en una relación mucho más uno a uno, ¿no? El proceso de compra también tiene diferencias muy importantes, ¿no? De una compra más impulsiva, muy guiada por las emociones, ¿no? Y en un proceso de decisión relativamente corto y donde además el protagonista principal es el comprador, ¿no? Es la persona que va a consumir y va a comprar el producto, a un proceso en el mundo B2B, pues normalmente mucho más largo, con un proceso de análisis, con ciertos y con varios interlocutores y con un proceso mucho más estructurado, a veces incluso con departamentos de compras, etcétera, ¿no? Y también la relación de servicio y el modelo postventa, pues es diferente, ¿no? De modelos más, digamos, personalizados y reducidos a canales más masivos con procesos y con una estructura más sistemática. Entonces, bueno, ¿esto qué hace? Pues que realmente la forma de relacionarte con los clientes en los dos mundos pues es muy distinta, ¿no? Y eso implica pues que también hay que adaptar en cierta medida las herramientas y las metodologías. Adaptar no quiere decir que te las tengas que inventar de cero, simplemente es que muchas veces las mismas herramientas y metodologías que utilizamos en el mundo de la experiencia de cliente las podemos llevar al mundo de la experiencia de B2B con ciertas particularidades. ¿Y cómo nos encontramos, digamos, en qué nivel de madurez están las empresas en estas relaciones B2B? Bueno, este estudio es del 2019, se realizó también en España por Deloitte, junto con la asociación DEC, y si le preguntabas a las personas que estaban digamos, en posiciones cercanas a la relación con el cliente en las empresas que trabajaban en estos modelos B2B, y le decías, oye, ¿qué importancia se le da a la experiencia de cliente dentro de tu compañía? Pues la verdad que el resultado era bastante positivo y significativo, ¿no? Para el 57% te decían, oye, esto es un objetivo estratégico, ¿vale? Para mi compañía esto es muy importante. El 31% decía, es importante, quizás no lo pondría en el top de las prioridades de la organización, pero definitivamente tiene una alta importancia, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de un 88%, es decir, de la gran mayoría de las organizaciones, ¿no? Solamente en algunos casos decían, bueno, esto es más un objetivo a nivel de departamento, pero no es tan estructural, ¿no? Porque la empresa se dedica a estas otras cosas, ¿no? Y hay un 4% que te decían, mira, esto realmente para nosotros no es trascendente o no es importante, ¿no? Sin embargo, si miramos este otro estudio, realizado por el Exem Institute de Qualtrics en 2022, es decir, hace relativamente poco, ¿no? Pues estuvieron haciendo un análisis donde se valoraba, en base a un modelo de madurez, como el que, por ejemplo, acaba de desarrollar también DEC, ¿no? Pues una serie de atributos y de elementos del sistema de gestión y veíamos dónde nos encontrábamos, ¿no? Las empresas B2B en relación a la madurez en el sistema de gestión de la experiencia de cliente. Y aquí nos encontramos quizás, ¿veis? Una pirámide invertida, ¿no? Si aquí teníamos, digamos, los puntos más altos aquí arriba, pues aquí los tenemos aquí abajo. Es decir, que aunque decimos que es muy importante, realmente todavía estamos en etapas relativamente incipientes, ¿no? Hay un 35% de compañías que se encontraban en esta etapa que, según el modelo de madurez de Nexim Institute, dicen están en base de investigación, están empezando a explorar el mundo de la experiencia. Hay un 42% que se encuentran en etapas más iniciales, empezando a desarrollar proyectos, iniciativas, etcétera, ¿no? Y hay ya un 14% que se encuentran en etapas un poco más avanzadas, ¿no? Empezando a movilizar a toda la organización, a escalar la experiencia y una pequeña porción de compañías que digamos que tienen esto completamente asimilado. Así que, bueno, tenemos un recorrido por delante todavía y tenemos una oportunidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a gestionar la experiencia de cliente? Os decía, en realidad son los mismos elementos, ¿no? Yo aquí, bueno, me he basado primero en este modelo que utilizamos en ISO, ¿no? Donde planteamos la experiencia de cliente en 10 dimensiones, pero luego más adelante os voy a enseñar también en el caso de DEC que tenemos la onda del cliente, que es pues un sistema análogo, ¿no? Y lo que decimos es el mismo esquema, el mismo framework, el mismo marco conceptual que recoge los conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta para gestionar experiencias, se puede aplicar
en el mundo de las relaciones con clientes y relaciones con empresas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que hay ciertas particularidades, es decir, hay ciertas cosas que las vamos a tener que aplicar de una manera diferente por todos esos puntos que hemos comentado antes, en el que el modelo de relación con el mundo B2B y el mundo B2C pues no es exactamente igual, ¿vale? Entonces eso también va a aplicar o va a implicar ciertas diferencias, que son las que yo voy a tratar de presentaros pues en el día de hoy. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, con lo que serían los arquetipos o la parte de personas, ¿no? Bueno, para los que no lo tengamos, al final, en el Buyer Persona, que si lo recordáis, pues es una forma de segmentar que lo que nos permite es identificar o clasificar a nuestros clientes actuales y potenciales en base a variables que tienen que ver con sus expectativas, sus necesidades y sus motivaciones, ¿no? Pues en el mundo del B2B lo que tenemos que tener en cuenta son estas particularidades, ¿no? Cuando nosotros tenemos una relación con una empresa, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que detrás de las empresas hay personas. Es decir, las empresas no contratan, no cancelan, no pagan o no dejan de pagar. Lo que hacen eso son las personas que están detrás operando o tomando ciertas decisiones dentro de una organización, ¿vale? Pero cuando en el mundo B2B hablamos del concepto de cuenta, dentro de una cuenta, que es un cliente, pues existen diferentes roles y diferentes interlocutores, ¿no? Muchas veces podemos hablar con la persona de ventas o con la persona de logística o de operaciones o el usuario o la gente de compras, ¿no? O la gente técnica. Entonces, es un modelo más complejo porque no hay un único interlocutor que decide y que es tu cliente, ¿no? Más allá de que tenga algunos influenciadores alrededor. Cada uno de estos roles o de estos actores tiene motivaciones y necesidades diferentes y específicas. Por lo tanto, tu modelo de relación es más complejo porque no es simplemente a una persona con unas motivaciones y necesidades a quien tienes que generarle una buena experiencia, sino que tienes que ser mucho más consciente de cómo esto aplica a todos los diferentes equipos. Y os voy a enseñar algunos ejemplos ahora para que lo veamos más claro, ¿vale? Y luego tenemos que tener en cuenta que la información, el tipo de información que deberíamos de plasmar en un arquetipo B2B, pues de alguna manera es diferente también, ¿no? Porque tenemos que reflejar información, variables o datos que son específicamente relevantes en función de la industria o del tipo del negocio en el que te encuentres, ¿no? Entonces, bueno, eso también puede ser una variable a tener en cuenta. Os voy a enseñar dos formas de generar arquetipos que nos valen en el mundo B2B. La primera sería segmentar a nuestros usuarios o a nuestros clientes, ¿no? En función del rol. Entonces, dentro de una misma cuenta, yo puedo tener diferentes interlocutores, como os decía, ¿no? Y este modelo, por ejemplo, es el modelo de una compañía de software que vendía pues un software de gestión de contabilidad para empresas, ¿vale? Principalmente para profesionales independientes, que en España llamamos autónomos, o para pymes, ¿vale? Pequeñas y medianas empresas, pero también para grandes empresas, ¿no? Y lo que te decían, o lo que descubrimos trabajando con ellos fue, oye, dentro de una compañía tú puedes tener diferentes interlocutores y tú lo que vendes es un software de gestión, de contabilidad, por ejemplo, ¿vale? O de administración. Entonces, identificamos estos 5 roles. Por un lado, el dueño de la compañía, el business owner, ¿no? Ya sea un emprendedor o un empresario. A los empresarios lo que les gusta, principalmente su motivación, es su negocio. Si yo tengo una empresa de naranjas, pues lo que me apasiona son las naranjas y me puedo tirar 2 días enteros hablando contigo sobre las naranjas porque sé un montón de ese tema. No me interesa excesivamente hablar de contabilidad o de tu software, ¿no? No me interesa el detalle de las funcionalidades que tiene, para qué sirve y lo que hace, porque no me encargo directamente de eso. Lo que yo quiero que tú, como proveedor mío, tengas en cuenta es que me ayudes a que mi negocio vaya mejor, que entiendas mi negocio, que te apasiones por mi negocio igual que me apasiono yo y que me trates también con la importancia que tengo, porque soy el dueño, ¿no? Entonces ahí tienes una persona que es un responsable. Luego tendrías el director o directora financiera. Aquí ya entramos en un perfil que tiene más interés en lo que tú haces, ¿no? Oye, sí es importante las funcionalidades y las características, pero no quiere aprender a utilizarlas. Lo que quiere es asegurarse de que ese software le va a resolver los problemas que tiene y sobre todo que le va a dejar bien de cara a su jefe, ¿no? Que es el dueño de la empresa. Entonces, lo que busca es un partner, seguridad, confianza y garantías, ¿no? De que eso le va a dejar en buen lugar. Y luego tienes, por ejemplo, al usuario, este dice, va, a este sí le interesa cada funcionalidad, la formación, las cosas en detalle, porque él sí se va a tener que enfrentar a interactuar con tu plataforma. Entonces, si lo piensas, las necesidades de cada uno de ellos son totalmente diferentes y la forma en la que tienes que entregar una buena experiencia para uno y para otro también, ¿vale?
Por ejemplo, Schneider Electric, que es un fabricante de componentes electrónicos, de un montón de tecnología que venden a las empresas, identificó todos estos user persona, ¿no? Entonces tenía, por ejemplo, a Dana, que era la distribuidora o el distribuidor, que tiene unas necesidades, ¿no? Un electricista que está en una casa trabajando con tus productos, ¿no? El que se encarga de construir el panel, el fabricante de máquinas, el contratista de una obra, ¿no? Entonces, bueno, en diferentes roles e incluso en algunos casos hasta verticalizados, ¿no? Como por ejemplo un directivo de un hospital, pues tenían motivaciones y necesidades. Y lo que decían es, cada persona tiene su journey, tiene sus pain points, tiene sus criterios de decisión y entenderlos es lo que te va a ayudar a tener mejores decisiones, ¿no? Y tener un mejor impacto. La estructura de un arquetipo o de un buyer persona o de un user persona es exactamente la misma. En el caso de un B2B, de un B2C, lo que tienes que decidir es cómo los vas a agrupar o cómo los vas a dividir, ¿no? Pero después lo que vas a hablar es, oye, ¿quién es tu arquetipo? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las palancas que le hacen estar satisfecho o insatisfecho? ¿Cuáles son los momentos en los que la excelencia es especialmente importante para ellos? Que no serán los mismos, insisto, para un usuario que para un directivo, que para un responsable de un departamento, ¿no? Entonces, puedes crear el arquetipo de manera relativamente similar a como lo estás creando. Y de hecho, para hacer arquetipos, lo que no tenéis que olvidar es que tenemos dos opciones, ¿no? Trabajar desde nuestro escritorio, desde nuestra oficina, de nuestra sala de reuniones o salir al mundo ahí fuera. La realidad es que todas las herramientas de experiencia de cliente necesitan salir fuera para investigar y para trabajar sobre datos reales, sobre evidencias, ¿no? Podemos hacer un trabajo previo de hipótesis y trabajar sobre hipótesis en nuestras mesas de reuniones, pero en algún momento tendremos que salir. Y eso sí hace también que las cosas sean un poco diferentes, porque la investigación en el mundo B2B también tiene sus particularidades, ¿no? Tienes que entrevistar a los diferentes stakeholders involucrados en la relación. No te vale con una sola tipología de usuario, tienes que tener una cobertura amplia de todas las personas que son relevantes. No siempre las encuestas, sobre todo las digitales, te funcionan tan bien, ¿no? Si yo tengo que entrevistar a una persona que está el 80 o 90% de su tiempo en una obra, pues a lo mejor no es lo más cómodo para él que le mandes un email, que lo va a abrir en un terminal móvil y que realmente no está tan acostumbrado a usar la tecnología en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, tienes que buscar los canales que realmente te van a funcionar para tu tipología de cliente en este mundo B2B. En algunos casos, estos perfiles no tienen ni el tiempo ni el interés realmente para participar en focus grupos, en focus groups o en entrevistas, ¿no? Entonces, lo que te va a tocar muchas veces es desplazarte, ¿no? Tendrás que ir tú a visitarlos, hacer la investigación en el sitio donde desarrollan su función, ya sea un hospital, ya sea una obra, ya sea cualquier lugar, ¿no? O una oficina. Y eso puede tener ciertos retos, ¿no? Sobre todo cuando queremos tener cierta representatividad a nivel geográfico. La parte telefónica podría llegar a funcionar, ¿vale? Siempre que consigamos un espacio donde nos dejen, pues, tener unos minutos de conversación tranquila. Pero son herramientas que tenemos que adaptar, siendo que son las mismas, pues a la casuística de cada una de las características que tengan nuestras compañías. La otra alternativa para segmentar personas en B2B es utilizar una matriz, ¿vale? Normalmente utilizamos dos ejes. Y lo que decimos es, oye, imagínate que tú tienes un colectivo que es relativamente homogéneo en cuanto a función, ¿no? Oye, yo vendo herramientas a profesionales, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, como yo vendo material técnico y lo vendo solamente al público profesional, digamos que no tengo un montón de interlocutores. No tengo ahí al directivo, al responsable de compras, al no sé quién, porque mi interlocutor y mi cliente B2B es ese profesional autónomo con el que me relaciono. Bueno, pues lo que podrías hacer es decir, bueno, dentro de ese colectivo vamos a segmentarlo en base a un par de variables, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conocimiento y de experiencia que tengan y el nivel de asesoramiento o de autonomía que quieran tener en la compra, ¿no? Y en base a eso, pues puedes encontrar pues una serie de variables. Esto, por ejemplo, lo hicimos nosotros con una empresa de packaging. Esta empresa se dedica a fabricar envases, sobre todo de cartón, ¿vale? Embalajes. Y lo venden, evidentemente, a otras empresas que utilizan esos embalajes para poder embalar y vender sus productos, ¿no? Bueno, pues ahí encontramos que la tipología de cliente podía clasificarse sobre todo en base a su comportamiento y a su personalidad a partir de dos variables, ¿no? Su nivel de exigencia y el nivel de cercanía, cómo les gustaba ser tratados. Y creamos varios arquetipos, ¿vale?
el que llamamos el campechano, que sería como el más familiar, ¿no? El socio, que sería alguien que busca que seas un partner y que le ayudes. Este hijo único que llamamos era como un cliente que requería mucha cercanía y mucha necesidad y tenía un nivel de exigencia muy alta, ¿no? Y bueno, cuando tú analizabas este personaje, pues te decía, oye, este es un cliente que se siente importante, busca un trato VIP en todos los sentidos, ¿no? Puede ser o no un cliente con gran potencial, pero cree que se lo merece todo. Y así, bueno, tiene ciertos comportamientos que si los sabemos identificar, pues vamos a poder adaptar la manera en la que nos relacionamos con él y lo tratamos, que para eso son las herramientas de arquetipos de clientes, ¿vale? Bueno, a la hora de crear arquetipos podéis tener muchas herramientas. Esto es un generador de buyer personas que está muy enfocado al mundo B2B, ¿vale? Está hecho por HubSpot. De hecho, a ver, ¿dónde tengo yo? Aquí. Si entráis a esta URL, que os voy a compartir aquí en el chat, pues veréis que podéis entrar a este Crear My Buyer Persona y es una herramienta que tiene un pequeño guión tipo entrevista donde tú le puedes ir creando el personaje, ¿no? Y a ese personaje pues le vas respondiendo una serie de preguntas y al responder las preguntas pues le vas a crear un perfil, ¿no? Y ya estás creando un arquetipo de cliente de un mundo B2B pues con una visión guiada que es relativamente sencilla, ¿no? Así que eso es una buena forma. También hay herramientas como Wexpressia que tienen plantillas de personajes, ¿no? Para crear arquetipos B2B, que si os fijáis tienen más o menos las mismas características, ¿no? Motivaciones, miedos, el rol, la función, la posición, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes personalizar, pero son relativamente similares. Bueno, segunda herramienta que vamos a ver, los Customer Journeys. El Customer Journey al final lo que está recogiendo es la experiencia que vive el cliente a lo largo del recorrido que tiene con tu compañía, ¿no? Y eso tiene una estructura que son más o menos variables. Esta es un poco la estructura que solemos utilizar en ISO, donde mapeamos las etapas, las interacciones, las expectativas, la curva de la experiencia, ¿no? Ponemos atributos como, por ejemplo, las emociones o el nivel de esfuerzo o la importancia, satisfactores e insatisfactores y a veces ponemos verbatims, ¿vale? Pues esa misma estructura la puedes llevar al mundo de las relaciones B2B. Y ahí os voy a mostrar tres alternativas, ¿vale? Porque claro, ¿qué pasa con nuestra historia en nuestro Customer Journey B2B? Pues que tenemos diferentes interlocutores, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo al arquetipo del director y al arquetipo del usuario, pues a lo mejor necesito crear un journey para cada uno de ellos, porque el recorrido, los momentos, los touch points, ¿no? Y las vivencias que tiene ese director, ese dueño de la compañía, son totalmente diferentes a las que tiene el usuario de la empresa. Entonces, una forma es crear un journey para cada uno de los diferentes roles, que te va a servir para entender y para generar acciones diferenciadas en ambos casos, ¿no? Una segunda opción sería integrar los diferentes roles dentro de la estructura de tu journey. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo se haría esto, ¿vale? Y hay algunas herramientas que te permiten tener un journey multipersona, como teniendo todos los recorridos y todas las vivencias. El caso 1, ¿vale? Journey para cada uno de los diferentes roles. Si tú tienes el arquetipo 1 y el arquetipo 2, que son diferentes arquetipos dentro de tu compañía, pues creas un recorrido para cada uno de ellos y a partir de ahí, pues intentas innovar. En el segundo, lo que decimos es que dentro de nuestro Customer Journey podemos crear un bloque de información, ¿vale? Como sería este, donde tengamos cierta información sobre nuestros personajes, ¿vale? Esto creo que lo tenía abierto para enseñároslo, ¿vale? Imaginad este journey, es un journey B2B, ¿no? Donde lo que yo digo es, oye, los puntos de contacto es, necesito contratar un servicio, contacto con, aquí pone ISO B2B, podríais poner el nombre de la compañía que fuese, pido información, comparo ofertas de proveedores, inicio un proceso de contratación, hago una negociación, hay una fase de negociación con compras, ¿no? Hay una fase de firma, hay una fase de arranque de proyecto, instalación, ¿no? O puesta en marcha de lo que hayas comprado, el uso, ¿no? ¿Veis? Todo eso son los momentos típicos. Y para esos momentos, pues vamos registrando información como las expectativas, la descripción de la experiencia y tal. ¿Qué hicimos aquí? Pues creamos un bloque de roles o stakeholders, ¿no? Entonces tú lo que puedes decir es, ¿quiénes son los personajes que aparecen en esta historia? Pues está el owner, la persona de ventas, la parte financiera, el usuario, la gente de sistemas, ¿no? Y tú puedes ir marcando en los diferentes momentos de tu historia dónde están presentes en cada uno de estos roles y qué tipo de experiencia están viviendo, ¿no? Porque puede que en un mismo momento la experiencia, por ejemplo, del owner sea buena, pero la del usuario del usuario del sistema no. Y eso te va a permitir, pues, ir analizando y encontrando esas oportunidades. Es una manera más de... Tenéis que en cuenta que
Los journeys en general, siempre hay que buscar una solución gráfica y una solución visual para reflejar la historia que están viviendo nuestros clientes. Y esta es la manera que hemos encontrado de, por ejemplo, integrar esta complejidad, ¿no? De tener diferentes actores o diferentes roles dentro de una historia. Y tiene sentido sobre todo cuando estos personajes aparecen y desaparecen y son relevantes en diferentes momentos, ¿no? Eh, Esta plataforma, por ejemplo, que se llama WordPressia, te permite tener un journey multipersona, ¿no? Entonces, si veis aquí, pues tienen como, no se ve muy grande, pero vamos a ver, hay como 4 arquetipos y cada uno de ellos va a tener su curva de experiencia porque va siguiendo diferentes momentos o diferentes vivencias, ¿no? Es bastante complejo pintarlo de esta manera y además te obliga a que de cada bloque de información rellenes o tengas espacio para poner exactamente qué piensa, qué dice, qué siente, cuáles son los problemas de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces lo hace como demasiado extenso, ¿no? Pero es una manera también de resolverlo con este modelo de journeys multipersona, ¿vale? Así que es una idea más. Eh, los journeys al final nos tienen que valer para innovar. Y aquí nos vale siempre la misma premisa. Nosotros decíamos o decimos muchas veces que prometemos emociones, pero diseñamos transacciones. Incluso en un mundo B2B, tienes que entender que detrás de las interacciones y de los procesos, la gente piensa y siente y hay motivaciones que son emocionales, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que te han contratado, tu cliente, ¿no? Tú eres un proveedor de servicios, por ejemplo, IZO es un modelo B2B y nosotros trabajamos con compañías como vosotros. Bueno, nuestro interlocutor, vosotros en este caso, pues cuando estamos gestionando un proyecto, tiene una serie de emociones, ¿no? Tiene miedo que el proyecto se haga mal, o tiene una expectativa, o tiene presión de su jefe, o sea, hay muchas emociones por detrás. Y cuando nosotros comunicamos, pues al final lo que contamos es, oye, vas a ser exitoso, te vamos a ayudar, todo va a ser, o sea, prometemos una experiencia muy emocional, pero muchas veces nuestros procesos están diseñados de forma transaccional. La clave es y para eso nos valen los Customer Journeys, es identificar en qué momentos podemos impactar en esas emociones, ¿no? Y cómo podemos aplicar técnicas de rediseño emocional para transformar la emoción que está viviendo el cliente en una emoción totalmente diferente. Y eso aplica igualmente en el mundo de las empresas, porque detrás de las personas, o sea, perdón, detrás de las empresas hay personas que sienten y que por lo tanto actúan en función de lo que han sentido. Esto es un caso también de un modelo B2B que hicimos con una aseguradora, ¿no? Donde realmente pues aquí los profesionales de esta compañía, que lo que hacían era prestar servicios de atención a cliente final, era un B2B2C, ¿no? Pues bueno, realmente en este modelo había una serie de brechas en la experiencia que en muchas ocasiones ocasionaba que se perdían ofertas, ¿no? O sea, se daba un presupuesto a un cliente, pero no se hacía un seguimiento y eso hacía que se perdiese esa oportunidad, ¿no? Mapear eso y rediseñar tus procesos, pues hace que esa interacción funcione mejor y que tenga un impacto en tu negocio, ¿no? En ese sentido, los procesos de mejora funcionan exactamente igual. Es encontrar dónde tengo los problemas y tratar de poner el foco para rediseñarlos. A la hora de rediseñar las experiencias, pues igual que en el mundo del cliente, en ISO sabéis que utilizamos esta terminología que decimos los fix me y los surprise me, ¿no? Los fix me son las cosas que hay que arreglar. Aquí hay una brecha o una falla en el proceso o en la interacción y lo que tengo que hacer es mejorarla para que funcione de forma correcta, ¿no? Pero también hay que buscar esos momentos de sorpresa, ¿no? En qué situaciones tú puedes hacer algo y debes hacer algo para que ese cliente con el que te relacionas pues perciba un valor diferencial. Bueno, el último bloque con el que quería también compartiros, para tener también tiempo al cierre, ¿no? De poder tener espacio para preguntas, que por ahí veo que hay algunas, pero todavía vamos a tener tiempo para más, así que si os animáis podéis ir dejándolas en el apartado de preguntas y respuestas. Eh, Todo lo que tiene que ver con la voz del cliente, pues también sigue unos patrones similares, aunque con cierta particularidad, ¿no? El NPS, que nació en el 2003 como una propuesta de una pregunta y una forma de medir, ¿no? Y que, bueno, pues en el 2006 se desarrolló como metodología, en el 2011 cambió radicalmente su enfoque, ¿no? Y lo que decía Fred Reichel, que es el inventor del NPS, es que NPS no debería de significar Net Promoter Score, sino que debería de significar Net Promoter System, ¿no? Porque lo que tú estás planteando es cómo tengo un sistema de gestión continua que me va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Y eso tiene sentido para el mundo de las empresas? Pues totalmente. De hecho, la gente de Bain, ¿vale? Que son, digamos, los que tienen la patente del NPS, lo que te dice es, en un mundo B2B,
tienes que poder ser capaz de convertir los insights en acciones a partir de un ciclo de transformación pues muy similar al que tenemos en cualquier otro mundo, ¿no? Entonces, oye, cuando un cliente interactúa contigo, identifica cuáles son los momentos de la verdad, identifica quiénes son los decisores, ¿no? O sea, qué interlocutores son relevantes, que tú entiendas lo que están viviendo, ¿no? Y prepara a esos clientes para que, o sea, avísales de que les vas a pedir un feedback, ¿no? En la parte de engagement, lo que estamos haciendo es solicitar ese feedback y pues le podemos mandar una encuesta o justamente lo que te dicen es averigua qué prefiere el cliente. A lo mejor para esa tipología de cliente le funciona mejor una encuesta digital o una llamada o una visita, ¿vale? Pero tienes que tener conversaciones uno a uno. A partir de ahí tienes que tener los procesos de cierre de ciclo, ¿no? Empoderando a las personas de primera línea, haciendo seguimiento y identificando cuáles son los procesos para mejorar y tener digamos, las mejoras transversales que puedan afectar a todos los clientes. Es decir, es un modelo muy similar. ¿Qué diferencias hay cuando tenemos un programa de voz de cliente en un mundo B2C versus B2B? Bueno, pues lo primero que decíamos es desde el punto de vista del número de clientes, ¿no? Lo que decíamos es, en el mundo B2C, normalmente el número de clientes es muy alto, de miles o cientos de miles o incluso millones de clientes, ¿no? Con lo cual tenemos una base enorme a la que podemos encuestar y por otro lado también nos resulta muy complejo llegar a todos los clientes. Eso también es, todo tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Por otro lado, en el mundo B2B, pues tenemos un número de clientes más reducido y eso nos puede complicar a veces el tema de la representatividad, pero nos obliga y nos permite también tener un nivel de cobertura mucho más alto, ¿no? Idealmente podríamos llegar a tener un 100% de cobertura de la medición, es decir, al menos una vez al año tener un feedback de todos nuestros clientes, ¿no? Otra cosa que suele cambiar es el nivel de conocimiento. Cuando tú encuestas en un modelo B2B, normalmente en las relaciones B2B solemos tener mucha información sobre la compañía. Es decir, estamos basados en modelos de CRM, donde tenemos la cuenta, con los contactos, con datos de las compras, de un montón de datos, ¿no? Mientras que en el mundo B2C tenemos pocos datos o a veces incluso desconocemos totalmente al cliente, ¿no? Muchas de las empresas de consumo no sé, Adidas, ¿no? Si yo voy a una tienda de Adidas y me compro un chándal, pues pago con mi tarjeta y me voy. Ni siquiera sabe quién soy. O incluso si me pone un kiosco a la salida, pues puede que yo responda sobre la experiencia, pero no está conectada con mi información, ¿no? Eh, Otra diferencia importante es el modelo de relación que tiene un nivel digamos, de frecuencias totalmente distintas, ¿no? En el mundo B2C, digamos que no siempre existe o no sabemos si hay una relación estable y periódica. Incluso diría que dentro del mundo B2C es un poco diferente el mundo de los productos y por lo tanto de compra y recompra, ¿no? El mundo más transaccional que el mundo más suscripcional de servicios, ¿no? O sea, no es lo mismo un banco en el que tú contratas un producto, te das de alta ¿no? y entras a formar parte de la base de clientes de la compañía, que una empresa de bienes de consumo que muchas veces tienen un modelo mucho más anónimo. Es decir, que tenemos incluso cierta gradualidad ahí. Pero en el mundo de las relaciones B2B, yo diría que en el 100% de los casos hay una relación estable y periódica y además un contacto a veces bastante continuo. Entonces es importante medir y valorar el nivel de intensidad con el que queremos estar preguntando. Bueno, la relación que tenemos también es un poco diferente, ¿no? En un modelo de relación, digamos, más formal o menos formal. El número de interlocutores, en el caso del B2C, pues normalmente hay una persona a la que tienes que preguntar y aquí, como hemos dicho, puede que haya diferentes actores que sea importante capturar su experiencia, ¿no? Y bueno, aquí solemos tener productos y servicios no tan complejos y aquí productos y servicios muy complejos. ¿Qué implica? Porque aquí, por ejemplo, tú tienes una compra que es puntual, mientras que aquí tienes un proyecto que te puede implicar que tienes que preguntar en diferentes momentos, ¿no? Bueno, todo esto al final lo tenemos que llevar a una operativa. Desde el punto de vista de medición, podemos utilizar el NPS, no es obligatorio y no es la única métrica que pueda tener sentido. Si la usamos, lo que tenemos que hacer simplemente es un pequeño ajuste, ¿no? Y decir, oye, pues en lugar de preguntarte si recomendarías a un amigo familiar, porque no tiene ningún sentido
recomendar a un amigo familiar si lo que estoy comprando pues es una maquinaria industrial, ¿no? Entonces lo voy a preguntar, no se lo voy a recomendar a mis amigos porque no les hace falta. Entonces podría preguntar si recomendarías este producto a un compañero o si recomendarías este producto si un compañero o una empresa del sector te preguntase al respecto, ¿no? La escala puedes utilizar la misma. Ahora, hay ciertos retos a la hora de pensar en el sistema de medición. Por ejemplo, si tenemos diferentes roles, ¿le debemos preguntar a todos ellos por la experiencia? Bueno, pues aquí digamos que la lógica no es una respuesta súper definitiva, pero es pregunta a todos aquellos que sean relevantes, ¿no? No relevantes, digamos, porque sean los tomadores de decisión, pero sí porque puedan tener una cierta influencia o porque la información que te pueden transmitir es importante para ti, ¿no? Por ejemplo, el usuario de ese software a lo mejor no va a tomar la decisión de si se renueva o no se renueva, pero sí es quien te puede dar mucho feedback de las cosas que funcionan, que no funcionan, ¿no? Y dónde tienes que poner el foco. Y además, su opinión probablemente pueda tener una cierta influencia, ¿no? Entonces tienes que identificar cuáles son actores relevantes y a todos esos tratar de preguntarles, ¿vale? Ahora, ¿a todos con la misma periodicidad? Pues no necesariamente, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene una intensidad de uso mucho más alta y le puedes preguntar un poco más y a otros que, pues si les puedes preguntar una vez al año ya es suficiente, ¿no? La misma encuesta a todos los interlocutores. A priori, yo soy bastante defensor de que las estructuras de las encuestas deberían de ser bastante homogéneas, porque la realidad es que lo que yo te quiero preguntar es, ¿me recomendarías sí o no? O sea, o en una escala, o qué tal tu experiencia, con un indicador el que sea. ¿Por qué? Y ahí te puedo dar motivos y submotivos y cuéntame un poco más, ¿no? Y un campo abierto. Y esa pregunta se la podrías hacer a cualquiera. Pero es verdad que si tú le haces una encuesta al departamento de compras, a lo mejor hay ciertas preguntas que te interesa profundizar que no son relevantes para un usuario o para otro tipo de interlocutores, ¿no? Y hay ciertas cosas que ya son un poco más complejas, ¿no? Oye, ¿todas las respuestas tienen la misma relevancia? ¿Pesa lo mismo la nota que te da el director de la empresa o el owner o el decisor que el usuario? Pues a priori diríamos que no, pero realmente luego eso, ¿cómo lo llevo a mis indicadores, ¿no? Y cómo calculo un NPS, digamos, a nivel compañía. En ese sentido, mi sugerencia o mi recomendación es, para mí no es tan importante el NPS, digamos, calculado a nivel agregado, es decir, cada cuenta que NPS tiene, sino realmente medirlo por roles, ¿no? Es decir, oye, a nivel de los decisores estamos teniendo este índice de recomendación o estamos teniendo este otro. Y aquí os comparto un poco algunos datos, ¿no? De cómo bueno, enfocar ciertos elementos del diseño de un programa de voz de cliente, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la frecuencia. Esto es parte de un estudio que se desarrolló, el del estudio que os comentaba en el 2019, ¿no? ¿Con qué frecuencia estamos preguntando? Pues, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? No necesariamente a todo el mundo con la misma frecuencia. Y entonces a los decisores a lo mejor les hacemos una encuesta más relacional, una o dos veces al año, mientras que a un influenciador en momentos, digamos, críticos y a un usuario puede ser más transaccional, ¿no? Post-interacción con ciertas reglas de saturación. Los porcentajes de, digamos, con las que se pregunta, ¿no? O se hace investigación, eh, cambian mucho también en función del tipo de compañía. Si os fijáis, por ejemplo, un B2B puro tiende a hacer encuestas anuales, ¿no? Mientras que las compañías que tienen un modelo más mixto están más acostumbradas a trabajar con modelos mucho más de volumen, pues hacen encuestas de manera semanal, ¿no? Prácticamente diaria y tienen mucha más información. Digamos que hay de todo, ¿no? Pero hay mayor predominancia de una u otra casuística. Segundo, súper importante en una encuesta B2B es aprovechar toda la data operacional. La operación, toda la parte de producto, de sistemas, de funcionamiento de la organización es súper importante y ahí es muy rica en información. De manera que la clave aquí es pregúntale al cliente solamente las cosas que solamente puedes obtener preguntándole, como si esto le parece bien, le parece mal, como tomas todos los temas de percepción y conecta toda esa data con, o esas respuestas con toda la data operacional para poder hacer cruces que sean más relevantes, ¿vale? Desde el punto de vista de canales, que lo habíamos comentado, bueno, el email en principio sigue siendo el canal principal, pero es mucho más alto que en otras industrias, o sea, que en los modelos B2C, pues el hacer entrevistas telefónicas o incluso entrevistas presenciales, ¿no? Justamente por eso que os decía de que pues este tipo de perfiles a veces no son tan accesibles con canales digitales. Aunque esto es una cosa que yo creo que poco a poco pues también
sigue avanzando, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de accionarlo, pues algunas de las claves, pues obviamente tenemos que tener un close the loop. El close the loop también aplica en el mundo B2B. Si un cliente, de hecho, es hasta más importante, porque realmente lo que tú te juegas con un detractor es mucho más fuerte, es mucho más importante en un modelo B2B donde el peso que tiene esa respuesta en la cuenta de resultados es mucho más alto que cuando tienes un detractor en un consumidor individual, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es fundamental, tener esos mecanismos de cierre de ciclo, tener tableros, ¿no? Y información que puedas distribuir a lo largo de toda la organización y tener también la correlación de cómo impacta en los economics de la compañía. Y os voy a enseñar algunos ejemplos de los tres casos, ¿no? Eh, OpenPay, que es un proveedor, un fabricante de, digamos que una compañía que compró el BBVA en México y que proveen de medios de pago para empresas, ¿no? Entonces ellos digamos, te proveen un sistema para integrar en tu e-commerce o en tus tiendas, ¿no? Un medio de pago. ¿Qué hicieron ellos? Identificar una serie de momentos clave, ¿no? Momentos donde tienen escuchas activadas. Y empezaron por estos dos. No siempre tienes que empezar por 25 momentos, ¿no? A veces lo que tienes que hacer es elegir uno o dos o tres momentos clave donde empezar a tener una escucha, ¿no? Entonces, en el journey de OpenPay, lo que dijeron fue, oye, el momento en el que integro, ¿no? Que activo el servicio es muy importante, en el momento en que un cliente me pide ayuda porque tiene algún tipo de incidencia, es muy importante y voy a empezar a medir ahí, ¿vale? Desde el punto de vista de economics, pues os enseño este ejemplo, que es uno de los casos que a mí más me gusta de B2B en España, que es Sage. Sage es una compañía americana que también tiene presencia aquí en España y que trabaja con pymes, ¿no? Tienen la mayor cuota de mercado de pymes. Y aquí esto está publicado, o sea, yo puedo compartir esto porque está publicado en un paper que compartieron ellos, ¿no? Y lo que contaban básicamente era su sistema de medición. Lo que ellos hacen es medir a todos los clientes, es decir, el IEC, que es el índice de experiencia de cliente, que es como ellos han denominado su índice de experiencia, se mide en el mes 8,5 del contrato actual. Es decir, ellos, a pesar de que venden software, te venden también es un software suscripcional, ¿vale? Entonces, antes de que llegues al mes 12, en el mes 8,5, te lanzan una encuesta para ver qué tal está yendo todo, ¿no? Si da puntuación del promedio de estas tres preguntas es menos de 6, entonces hay un close the loop, ¿vale? Un proceso donde hay un equipo del departamento de experiencia de cliente que hace un estudio individualizado, diseña una respuesta y hace un seguimiento. ¿Qué pasa con estos clientes que están dentro de la metodología del IEC? Es decir, que les han lanzado una encuesta y que en caso de que sean, digamos, por debajo de 6, tienen una gestión posterior. Los clientes que han sido encuestados tienen una tasa de renovación al final del año del 92%, mientras que el promedio de todo el resto de la compañía es un 81%. Es decir, estos 11 puntos de diferencia en la tasa de renovación supone más de 3,5 millones de euros, es decir, un 8% del total de la facturación para la compañía. Entonces, en el mundo B2B también se pueden construir estos economics de la experiencia, ¿no? Baxi es otra compañía también que tiene todo su modelo de escucha de clientes, tienen más de 18. En este caso, igual que OpenPay tenía 2, Baxi tiene ya, a medida que ha ido evolucionando, 18 puntos de contactos medidos a través de Qualtrics para hacer toda su investigación de clientes pues a lo largo de todo el journey y empezar a accionar, ¿no? Me quedan 2 minutos para poder dejar esos 10 para las preguntas. ¿Cómo hacemos para diseñar un plan de experiencia en el mundo B2B? Bueno, pues podemos apoyarnos en un framework, ¿vale? Podemos utilizar el framework de DEC porque todos los elementos del framework de DEC son perfectamente aplicables al mundo de las empresas. Es decir, tenemos que definir nuestra identidad única, nuestro ADN, tenemos que trabajar internamente en el alineamiento organizacional, ¿no? Y en quién va a impulsar y cómo vamos a coordinarnos entre los diferentes departamentos. Tenemos que trabajar en la parte de personas y de cultura, en medir el journey, ¿no? y en analizarlo para innovar y en estar constantemente capturando la voz del cliente, ¿no? Entonces, a través de cualquiera de los frameworks que existen, podemos aplicar estos principios. Un plan de trabajo pues que utilizamos en ISO, que llamamos este roadmap B2B, sería más o menos así. Hay una primera etapa donde estamos más concentrados en escuchar, ¿no? Y digamos que para mí siempre me gusta que el paso cero o el paso uno de un proyecto de experiencia sea alineamiento organizacional. Es decir, identifica a los diferentes stakeholders de tu compañía,
y haz algún tipo de sesión de sensibilización, de formación, de un café, ¿vale? Para que todo el mundo trate de tener en la cabeza lo mismo cuando hablamos de experiencia de cliente. A partir de ahí, empiezas con tus arquetipos B2B, con tu Customer Journey B2B, ¿no? Y empiezas a desarrollar un poco esos primeros mapeos. Con toda esta información vas a empezar a trabajar en innovar, en aprender, ¿no? Y en desarrollar nuevos procesos, nuevas interacciones, nuevos servicios, ¿no? Y en la tercera fase vas a estar sobre todo concentrado en la parte de planes de acción, pilotos y despliegue. Tres cosas que están aquí abajo son transversales y tienes que tenerlas activadas siempre, ¿no? Un sistema de escucha del cliente, un sistema de acción para que en base a lo que estás escuchando de los clientes puedas accionar esos cambios y un trabajo sobre la parte más de cultura y de experiencia de los empleados, ¿sí? Así que bueno, con este roadmap y con estos pequeños consejos, estas 4 acciones que os propondría hacer, ¿no? Si queréis avanzar o iniciar, ¿no? en la gestión de experiencia de cliente en el mundo B2B y no sabéis muy bien cómo, pues 4 cosas que podríais empezar a plantearos, ¿no? La primera, convoca una sesión con tus principales stakeholders y realiza un workshop de experiencia, ¿vale? Este tipo de acciones de sensibilización para que se entienda qué es experiencia, cómo funciona, qué casos de otras empresas y de mundos B2B existen, ¿no? Que nos puedan servir de inspiración. Paso 2 o acción 2, que no van necesariamente en orden, empieza a desarrollar tu medición de voz de cliente. Elige uno o dos momentos clave para empezar a generar insights, ¿no? Y tener una visión objetiva de lo que pasa en tu experiencia, en la entrega, en la compra, en una incidencia, ¿no? En esos momentos que pueden ser especialmente importantes en tu journey. Paso 3, empieza a identificar arquetipos de clientes y a comprender el Customer Journey. Eso es un ejercicio un poco más ya profundo de diagnóstico, pero que te va a servir para llegar pues, a un nivel de comprensión mucho más fuerte, ¿no? Y a tener una herramienta que le va a servir a toda la organización para innovar de forma continua. Y último paso es en trabajar en la parte de capacitación, ¿no? Certifica con DEC, por ejemplo, a los profesionales que vayan a estar trabajando en la gestión de la experiencia de cliente. Tienes que certificar a esas personas que van a liderar ese cambio y a aquellos equipos que también van a estar involucrados de alguna manera en torno a la gestión de la experiencia, ¿no? Y también haz acciones de sensibilización a nivel general para el resto de la organización. Bueno, como siempre, no sé si he ido muy deprisa, si he corrido mucho, quería contaros todas estas cosas, pero también pues tener espacio para que estos 10 minutitos que nos quedan podamos responder algunas de las preguntas que hay por ahí. Alejandra, no sé si quieres elegirlas tú. Eh, Oye, fantástica presentación. Yo creo que todo el mundo que está presente hoy día estamos de acuerdo. Una tremenda, tremenda presentación que nos hiciste hoy día, Carlos. Clase magistral sobre el mundo B2B, ¿verdad? O sea, ha resumido muy bien las características del segmento, los dolores, lo que se necesita y las diferencias con el mundo B2C en las diferentes etapas. Pero finalmente, como tú dices, este es un mundo de personas también, el mundo B2B. O sea, claramente hay cosas que podemos aplicar desde la mirada de cliente, usuario final a este mundo. Por lo tanto, la experiencia del cliente, se lo digo sobre todo a nuestros clientes o socios que están interesados en ser parte de DEC, que nos dicen que el mundo B2B es muy distinto al B2C para el diseño de gestión de experiencia. No es así. Finalmente, estamos frente a temas muy, muy similares, obviamente cada uno con sus características. Así que nos quedamos felices con esta tremenda presentación y con muchas preguntas. ¿Verdad? Vamos a preguntar ya lo que se viene. Vamos acá, a la pestaña de Q&A. Carolina Guajardo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Ella pregunta, en el mundo de mediciones, sobre todo, ¿ah? Cuando ya estás en la parte de encuesta, ¿cómo se le puede incentivar a estos ejecutivos a participar en las encuestas o entrevistas? ¿Qué se le puede sugerir al cliente para que la tasa de participación sea más alta y que el estudio se desarrolle de manera fluida? Eso pasa mucho en el mundo B2B, Buenísimo. ¿verdad? Cuesta mucho que respondan y depende también de la metodología, la técnica. Si es online, si es por mail. Sí, a ver, nosotros en ¿Qué esto siempre recomiendan? tenemos ahí como un mantra en el que decimos que la tasa de respuesta en sí es un indicador, ¿no? Es decir, si Mm, tú le pides al cliente que te dedique 5 minutos y no te los dedica, algo tienes que algo pasa. analizar, ¿no? No, no, Mm, no necesariamente, o sea, hay que analizar, no digo, no necesariamente tienes que poder precipitarte en las conclusiones, ¿no? Puede ser otro tipo de problemas o de situaciones, como por ejemplo, pues que el canal no es adecuado o la forma de, digamos, que estaría dispuesto a darte feedback, pero de otra manera, ¿no? Sobre todo a veces con ciertos perfiles que no están tan acostumbrados y no se sienten a gusto ni cómodos en esas metodologías de interacción, ¿no? Es decir, me vienes a ver, te sientas conmigo y te cuento todo lo que tú quieras, pero si me mandas un cuestionario por email, pues a lo mejor
no te hago ni caso, ¿no? Em, pero bueno, en sí es muy buena pregunta lo que comenta Carolina y ahí hay un tema que es siempre complejo, ¿no? El tema de los incentivos. Yo una de las cosas que siempre he pensado es que si yo hiciese un focus group, no sé, y le dijese a alguien, oye, ven a tal hotel, que vas a pasar aquí 2 horas, no te voy a dar nada, no vendría nadie, ¿no? O sea, nadie haría el esfuerzo, ¿no? De todo ese, de dedicarme 2 horas de su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todos entendemos que para que la gente venga a un focus group tendría que haber un cierto incentivo, ¿no? En mi opinión, el incentivo tiene que estar relacionado con el nivel de esfuerzo. Si yo te pido que me dediques 2 horas de tu tiempo, obviamente te tengo que recompensar por esas 2 horas. Si te pido que me dediques 30 segundos, probablemente pues no sea necesario. En el intermedio es donde se puede un poco encontrar ciertos aspectos que son más difíciles de calibrar, ¿no? En el mundo B2B hay otra complejidad y es a ciertos perfiles no les motiva especialmente que tú les regales un cupón o un no sé qué, ¿no? Yo creo que la principal forma de incentivar la participación tiene que ver con el modelo más relacional. Hay que convencer a las personas que van a participar de la importancia que tiene eh, compartir ese feedback y buscar también el canal más adecuado. O sea, creo que tiene mucho que ver con el canal y con la forma y con la herramienta, ¿no? Y a partir de ahí es conocer muy bien al perfil con el que estás hablando y buscar cuál es el medio que te funciona, que le funciona a él y que te adaptes tú a él y no él a ti. Exacto, perfecto. Bien, muchas gracias, Carlos, por esa respuesta. Ahora vamos con la segunda pregunta, a ver si los minutos nos alcanzan. Daniel Osorio dice, uno puede segmentar en función de la emoción, pero ¿cómo escalarlo? Dado que no todas las empresas se tiene la información de sus tipos de colaboradores. Esa pregunta, Daniel, es un clásico y aplica igual para el B2C. O sea, cuando hacemos un modelo de segmentación basado en emociones o en características o en comportamientos, el reto, o sea, la gran dificultad es cómo cualifico yo, ¿no? O sea, cómo tagueo mi base de clientes en función de esas características, ¿no? Porque cuando lo tengo sobre variables sociodemográficas, más o menos las tengo, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo lo que digo es que está el, no sé, el exigente y el despistado, ¿no? Pues yo cómo sé si tú eres exigente o despistado. Y ese problema no lo tenemos solo en B2B, lo tenemos también en el mundo B2C cuando hacemos ese tipo de segmentación, ¿no? Entonces, esas segmentaciones tienen que ir acompañadas. La tecnología nos va a ir facilitando la vida en esa dirección porque cada vez vamos a tener más capacidad para interpretar o comprender el comportamiento de nuestros clientes y asociarlo a una serie de etiquetas, por decirlo así, de personalidad. Pero si no, la forma que nosotros hemos encontrado normalmente es hay que hacer una cierta actividad de perfilamiento, ¿no? Entonces, con alguna excusa, tipo concurso, tipo proceso de alta o cualquiera, buscas que la persona te responda una pregunta, normalmente lo intentamos hacer con una para no hacerlo muy complicado, de personalidad. Y cuando digo personalidad, es una pregunta del tipo, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te sientes más identificado? ¿No? Me gusta mirar la factura siempre después, y revisar todos los puntos para ver si hay algún error. Pues sabes que es un meticuloso. O me gusta no sé qué, ¿no? Entonces le das como algunas frases, digamos, actitudinales y te pueden responder con cuál se sienten más identificados. Pero ese es un ejercicio de cualificación que es complicado y que toca hacer. Si quieres conocer mejor a tus clientes, pues hay que buscar herramientas para conocerlos mejor. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Seguimos entonces. Guillermo Galleguillo hace una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia que puede destacarse entre experiencia B2B y Customer Service? Se parecen mucho ambos conceptos, dice él, y es cierto, ¿no? Uno a veces piensa que es lo mismo, pero ya experiencia sabemos que es una disciplina, es algo mucho más macro. Ah, ok, ok. Sí, o sea, cuando hablamos de experiencia, el servicio al cliente es una parte de la experiencia y, Mm. y obviamente es una de las más importantes. En el framework, por ejemplo, que utilizamos en ISO, decimos que experiencia tiene tres palancas, que son la marca, el producto y la interacción, ¿no? El producto es parte de la experiencia. Si tú, y en el B2B es muy importante, ¿no? Si yo te vendo una maquinaria y esa maquinaria no funciona como debería, no tiene las prestaciones, no tiene las cosas, pues obviamente no vas a tener una buena experiencia con la compañía, más allá de que el servicio al cliente, cuando tenga un problema, te responda. Entonces, la experiencia es un concepto mucho más integral que hace referencia a la vinculación que tú sientes de trabajar con una compañía y que tiene que ver con esos atributos de la marca con el que tú puedes conectar más o menos, tiene que ver con la forma en la que los productos y servicios evolucionan para dar respuesta a tus necesidades y tiene que ver con las interacciones. Las interacciones de servicio
son probablemente una de las mejores oportunidades que hay para generar una buena experiencia, pero no es exactamente lo único que las define. Entonces, eso en ambos mundos a veces nos genera esa confusión de si experiencia cliente es servicio al cliente. Servicio al cliente es una parte súper importante de las experiencias, probablemente de las más importantes y por eso se genera esa confusión, pero no podemos delimitarlo solamente a ese ámbito porque hay espacios mucho más amplios en los que hay que trabajar para generar una buena experiencia de forma integral. Bien. Y seguido en esa respuesta, eh, en el mundo B2B falta aún mucho por construir o desarrollar áreas de experiencia de clientes, ¿no? Porque quizás muchos tenemos áreas de servicio, como dices tú, frente al uso del producto. Pero, ¿qué pasa con la visión más macro de generar, como decías también, capacitar a profesionales, generar áreas específicas que se preocupen de la experiencia, de diseñar los customer journeys, de levantar los arquetipos? Por qué cuesta tanto en el mundo B2B y en específico en el B2B más puro? Claro, pues porque ahí pesa mucho, o sea, pesa mucho el producto, ¿no? Y la parte más, y Mm, sobre todo en un mundo más industrial, estamos acostumbrados a un modelo de, digamos, de relación diferente, ¿no? Donde hemos podido caminar con esa diferenciación muy enfocada en la innovación, en el producto y donde nos apalancábamos ahí. Y no va a dejar de ser importante, ¿no? Y lo que había sobre todo era un control de calidad, de que el producto llegue con calidad al destinatario final, ¿no? El servicio casi que es una mala consecuencia de si lo primero no ha funcionado bien, no te queda más remedio que tener lo segundo, ¿no? Mientras que las áreas de servicio o los mundos B2C pues son mucho más enfocados a servicios, digamos, de manera más natural, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el mundo B2B yo cada vez veo más áreas y más empresas que van desarrollando iniciativas de experiencia. Un tema muy importante que no hemos tocado y que es un punto también para hacer otra sesión eso en el futuro, pero tiene que ver también con la experiencia de colaborador. Toda la parte, siempre hablamos de experiencia de cliente, pero experiencia de empleado es súper importante. Y en el mundo B2B son empresas donde, digamos, hay muchas veces tienes una masa, hay muchas empresas B2B que tienen más empleados que clientes. exacto, sí, Porque tienes una masa de más complejo. fábricas, en la minería, por ejemplo, ¿no? En Exacto. Chile. Las mineras tienen miles de empleados y a lo mejor tienen luego 50 clientes, ¿no? O sea que toda esa parte de experiencia de empleado, por ejemplo, es una vía de trabajo que en el mundo B2B también es un punto interesante para explorar y para desarrollar. Perfecto, tomamos el punto, Carlos, así que prontamente vamos a agendar un webinar de experiencia colaborador en el mundo B2B. Perfecto, ya, seguimos con las preguntas. Anónimo dice acá, ¿qué elementos es importante considerar en una empresa B2B, B2C para unificar el mensaje? Por ejemplo, en una propuesta de valor, pensando que los clientes son tan diferentes entre sí, ¿verdad? El cliente B2B versus el Mm. B2C, pero ¿cómo le entrego finalmente una misma propuesta? Es que yo creo que la mayoría de los modelos B2B2C que yo conozco son dos proyectos independientes. O sea, se tienen que trabajar las dos partes, es decir, tienes que hacer cosas para el consumidor final que tienen que ver con comunicación, con branding, con acciones, con lo que sea, con un buen producto, que escucharlo para entender sus necesidades y anticiparte, etcétera, etcétera. Y tienes que tener otro proyecto que tiene otras características totalmente distintas, que es cómo me voy a relacionar con mi distribuidor, con mi intermediario, con esas otras empresas, ¿no? Entonces, este mundo tiene ese punto de complejidad y en este caso te obliga no tienes por qué hacer las dos cosas a la vez, puedes empezar por una y luego por otra, pero que en realidad son dos proyectos que son tan diferentes entre sí que son independientes, aunque tengan cierta conexión, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que la propuesta de valor, porque pensando, por ejemplo, en las cerveceras, la propuesta de valor a la restauración, a los dueños de restaurantes, cafeterías, bares, etcétera, es algo que no tiene nada que ver en necesidades, motivaciones, expectativas con lo que son los consumidores, ¿no? O sea, son cosas que les interesan temas distintos, ¿no? Entonces tienes que trabajarlo como dos líneas de trabajo, en mi opinión, ¿eh? Perfecto, perfecto, gracias, Carlos. ¿Qué decir? Estamos encantados, es demasiada información, demasiado interesante y ya vamos a agendar ese webinar de experiencia colaborador, sin duda. Y a toda nuestra Buenísimo. audiencia, bueno, muchas gracias por conectarse. Estábamos todos en llamas, me incluyo, por supuesto, en esta presentación. Carlos, cuéntanos, danos tus últimos comentarios. No, bueno, pues yo creo que la verdad que es un gusto ver tanta gente conectada. Para mí lo que más ilusión me hace es que alguna de las cosas que ya hemos podido compartir hoy pues le pueda servir a cada uno de vosotros y que la podáis tratar de aplicar. Que a mí me encanta hablar de esas cosas además y somos súper accesibles, con lo cual cualquier
apoyo que se necesite puntual, ¿no? De, oye, estamos teniendo dudas de cómo hacer esto, pues podéis escribirnos, que estamos encantados de poder ayudar y ojalá sobre todo que esto sirva para que pues, las empresas, en la relación con otras empresas, pues vayamos dando pasitos para hacer las cosas todavía mejor y generar esos vínculos emocionales, ¿no? Que es un poco el propósito que tenemos desde la asociación. Exacto, es el propósito, generar también, humanizar a las empresas, ¿verdad? Ese sería como el concepto final. Muchas gracias a todos. Carlos, por supuesto, muchas gracias a ti por tu tremenda presentación y nos vemos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Buenísimo, que tengáis buen día, chao. Chao, chao.